Las especies invasoras son un problema para la biodiversidad, y el anteproyecto de ley de protección y derechos de los animales añade una nueva dimensión a este problema que debemos considerar. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y yo, Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova, Profesionales expertos en territorio y medio ambiente, que puedes encontrar en www.geoinnova.org. En el programa 116 del martes 2 de noviembre hablamos sobre especies invasoras y sobre el anteproyecto de ley de protección animal y derechos de los animales, principalmente en la parte de especies invasoras, que la ley da para mucho, principalmente en eso, pero bueno, seguro que tocamos un poco de todo. Pero antes de entrar al turrón y de presentar al invitado, ¿no? ¿Qué tal tu semana? Pues semana de comienzo de nuevo curro. No me acuerdo si esto lo había dicho por aquí. De técnico de evaluación de impacto, ahí otra vez. Así que nada. Ahí vuelves a la administración, A los ¿no? orígenes. Vuelves a la administración, ahí. Ya te contaré a ver qué tal van los proyectos. ¿Y tú qué tal, Juan? ¿Qué tal es tu semana? Pues es que estaba haciendo recapitulación. ¿Qué he hecho? Porque he estado tocando ahí, como hemos vuelto del congreso de la AET, pues ordenando un montón de reuniones que tenía pospuestas, pues lanzando correo, venga, ¿cuándo nos vemos? Tal, ordenando un poquito también proyectos que tenía medio parado, retomar algunas cosas. O sea, que cuando haces un parón gordo para irte de congreso y antes que tuvimos que preparar cosas, ha sido una semana de hecho un montón de cosas, de volver un poco a ver qué había dejado parado antes y cosas que surgieron en el proyecto, en el congreso también. Ha sido un poco eso, de cuadrar agenda, cuadrar reuniones y así pasa, ¿no? Que estamos grabando a las 8 de la noche hoy. Hay que buscar huecos como sea. Pero no he hecho nada así al margen de eso, de cuadrar cosas y organizar cosas. Bueno, venga, vamos allá. Venga, voy a darle paso al invitado, que tenemos con nosotros a Miguel Clavero Pineda, que es científico titular en la Estación Biológica de Doñana, del CSIC, investigando sobre biodiversidad de las aguas continentales, especialmente en especies invasoras, en invasiones biológicas. Y también trabajando, que eso me ha molado un montón, con estudios de fauna y demás a largo plazo y la influencia de la acción humana sobre la fauna. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Es que me ha puesto aquí, no, que esto está en revés para leerlo y ¿sabes esto que intentas leer pero a la vez intentas improvisar? Que no haces ni una cosa ni otra. Pues ahí, se te lengua la traba, ¿no? Pues eso me ha pasado. Oye, ¿cómo es esto de las investigaciones de cambios a largo plazo? Bueno, porque trabajo con lo que se puede llamar ecología histórica, que es hacer como ecología, como hace la gente que investiga en ecología, pero sacando los datos de fuentes antiguas. En mi caso los saco de fuentes escritas. Entonces cojo textos antiguos y busco referencias a fauna y la geolocalizamos, identificamos el lugar donde se nombran, el año en el que se nombran y somos capaces después de generar lo que se llama condiciones de referencia, que es saber cómo estaba una determinada propiedad ambiental, si es, por ejemplo, la distribución de una especie en una época en el pasado, y trabajamos sobre todo pues a mediados del siglo XIX con una base de datos muy importante que es de un diccionario geográfico estadístico de España, que editó un personaje que se llama Pascual Madoz, y también en el siglo XVI, con una iniciativa de la corte de Felipe II que se llamaba las relaciones topográficas, que son unas encuestas que se mandaron a muchos pueblos, a 600, 700 pueblos en España, y hay mucha información sobre fauna. Era además de la época en la que había osos en Sierra Morena, estaban los últimos en cebros, había mucha fauna que ahora que es sorprendente esa distribución. Jolín, qué pasada. O sea, de este tema no vamos a hablar, pero es un tema chulísimo, ¿eh? Me lo voy a apuntar para el futuro, para alguna otra cosa, ¿eh? Porque me parece un tema súper chulo. Bueno, no, pasamos con el empleo. Vamos allá, venga.
Bueno, ya sabéis que en esta sección, Enoc Martínez, que ya sabéis también, director de la web trabajamediambiente.com, nos trae su consejito de empleo. ¿Qué consejo de empleo tenemos esta semana? Pues vamos a ver, a nadie nos gusta el spam, ¿vale? Esto es una verdad universal del siglo XXI. A nadie le gusta que le spamen. Así que si estás buscando empleo en redes sociales, que lo hemos dicho, muchas veces hemos dado que es una buena idea y cómo hacerlo, pero quizá no es buena idea spamear en redes sociales con tu currículum o para que te contraten, ¿vale? Si tú antes de citar a una empresa o mencionarla o a varias, ya si juntas un montón de empresas, ya eso te da puntos negativos, quizá estás haciendo spam para esas empresas. Tú imagínate que una empresa o un empleador, un trabajador de esa empresa, le llegan de repente que le están citando para que lean el currículum. No tiene ningún sentido. Las redes sociales están muy bien, te ponen al alcance de un texto, de un tuit o de un mensaje a cantidad de gente, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que, por favor, no vamos a spamear con currículums ahí citando a todo el mundo y este tipo de cosas que creo que no nos ponen en muy buen lugar frente a esas empresas. No, ahí igual haces que se fijen en ti, pero para que te hagan una cruz. No es muy buena idea. Venga, no, tu pregunta ya al invitado. Bueno, Miguel, la pregunta clásica que le hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeño, ¿qué querías de ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? Pues, aunque suene como súper ñoño, pero desde pequeño probablemente lo que quería hacer era hacer investigación con animales en río. Es que desde pequeña a mí lo que más me gustó siempre y los recuerdos que guardo de pequeño de los más intensos de las actividades de chico es estar en el río con una red buscando ranas y galápagos y culebras. Con una culebra era gran premio. Entonces, para mí de chico siempre me hubiera gustado. Entonces, cuando era chico me decía muchas veces, este va a ser biólogo. Entonces, claro, de chico no le da forma a nada, pero mi ilusión seguramente, si hubiera sido capaz de darle forma, es trabajar con animales en río, y es lo que terminaba haciendo, que es una suerte. El camino, pues también tiene un poco de suerte. Me metí en biología, siempre he sido también bastante empollón, que eso te facilita un poco las cosas, ¿no? De destacar por las notas, y eso pues termina escogiéndolo, te facilita los caminos en esto de la investigación, ¿no? Sí. Como era empollón, pues me facilitó un poquito eso. Pero al final también por suerte, porque en la carrera, por ejemplo, me dedicaba mucho a las plantas, era bastante botánico, pero después en la investigación pues tuve la suerte de poder retomar esto de los ríos y estoy pues donde creo que de chico hubiera querido estar, aunque realmente no lo recuerdo muy bien. Los biólogos que se dedican a investigación al final es que es... Suele ser vocación, sí. Suele ser mucha vocación, sí. Además, sí. Es que si no es de vocación es una carrera difícil, la de científico. O sea, si es de vocación es como, claro, ¿qué voy a hacer en mi vida si no es esto? Pero si no es de vocación es como, con la de cosas que tengo que hacer en mi vida. Sí, tiene que ser, para ir pasando la carrera de cada obstáculo, para enfrentar cada obstáculo, la vocación yo creo que es fundamental. Es imprescindible. Bueno, pues ya está, muy bien. Vamos con el tema, ¿no? Vamos con el tema. Mira, hoy ha sido rápida esta sección. Venga, vamos con el tema. Vamos allá. En España se está presentando, o se ha presentado hace poco, el borrador de ley de protección animal. Un grupo de ecólogos de España, creo que nada menos que 800 científicos que se dedican a investigar sobre esto, pusieron el grito en el cielo o criticaron, es un poco grandilocuente el grito en el cielo, criticaron muchos aspectos de esta ley. Y dijimos, Enoc, tenemos que hablar de este tema en la actualidad ambiental. Yo ecólogo, Enoc ambientólogo, con muchos de esos puntos, es verdad que los mirábamos y era como, claro, yo estoy de acuerdo con esto que están criticando y con esto, y con esto, y con esto, y con esto. Con esto no estoy de acuerdo. Hay algún puntito que ahora te lo diré, Miguel, que no estoy de acuerdo. Y dijimos, venga, vamos a invitar a alguien. Y nos recomendaron a ti, a Miguel, tenerte aquí.
Pero cuando hemos visto tu currículum y que sabes mucho de especies invasoras, también de agua y tal, hemos dicho, bueno, vale, vamos a hablar de la ley, pero vamos a hablar un poquito también de especies invasoras que en el fondo nos gusta más que tirarnos 40 minutos criticando algo que seguro que es muy mejorable y que seguro que mejora y que, oye, es muy necesaria esta crítica, pero vamos a hablar un poquito también de lo que te guste, de lo que trabajas y de lo que nos gusta a todos, también de hablar en cosas positivas, no solo la crítica, y después ya sí que vamos a entrar un poco a criticar la ley de protección animal. Pero vamos a empezar por el principio. Creo que esta pregunta no se la hemos resuelto ya aquí, seguro que sí. ¿Qué es una especie invasora? Pues una especie invasora es una de las muchas especies introducidas. Para ser invasora primero tiene que ser introducida, que para ser una especie introducida tiene que ocurrir que las personas la hayan llevado a un lugar activamente, la hayan transportado y la especie está en el lugar porque la han transportado las personas. Cuando eso ocurre ya es una especie introducida, pero dentro de esas especies introducidas hay algunas que no tienen éxito y que simplemente desaparecen, otras que se quedan muy restringidas y hay un grupo de esas especies que son capaces de reproducirse, de que le vaya bien en ese sitio nuevo en el que han llegado, hacerse abundantes y expandirse. Y luego además tienen impacto sobre otras especies, sobre el funcionamiento de los ecosistemas y bueno, alteran mucho el funcionamiento de los sistemas naturales. A ese grupo de especies introducidas que se hacen abundantes, que se expanden y que tienen impacto es el que suele llamar especies invasoras. Oye, una pregunta que te iba a decir, antes de ir a otro tema, pues yo sé que no va a sacar otro tema. Cuando hablamos de especies estilo jineta, meloncillo, que posiblemente vinieron a España atraídas por los romanos, por los fenicios, por pueblos muy antiguos, ¿seguimos llamando a esas especies invasoras? Aunque no está claro que hayan venido, pero ¿se podrían considerar invasoras cuando llevan con nosotros 2.000 o 3.000 años? Bueno, una cosa que está bastante claro es que prácticamente nada de lo que se dice que trajeron los romanos, lo trajeron los romanos. Lo trajeron un montón de momentos más en los que hubo introducciones, pero yo todavía no sé prácticamente de ninguna introducción de esta típica de los romanos que la hayan traído los romanos. Bueno, sí, he dicho romano y por eso he dicho fenicio, he dicho otros pueblos. Sí, pero es que es una leyenda que se repite. Dicen, la carpa la trajeron los romanos, pero no, vino en el siglo XVI, se sabe el momento, Bueno, pero esas especies no son especies invasoras, ya no tiene sentido. O sea, el término especie invasora es un término que tiene que ver con la gestión de la especie. Son especies que consideramos que es prioritaria hacer algo con ellas porque están teniendo un impacto en el medio. Lo que son las jinetas, lo que son el meloncillo, lo que son la tortuga mora, lo que el camaleón, esas especies, pues no son especies invasoras, no tiene sentido considerarlas como tal. Lo que sí son especies introducidas. El ser una especie introducida es algo que está asociado a una especie en un lugar y que no se le quita. O sea, eso no se quita con el tiempo. No, lo que sí se puede modular es la definición de invasora, que es lo que modula la gestión que se hace con la especie o las intenciones que tenemos con la especie. Vale, y todas las especies de río, estilo carpas, lucio, black bass, todas estas especies que han llegado, no en los últimos años, pero en las últimas, pues eso, carpas del siglo XVI y tal, ¿se consideran también invasoras o no? Son especies invasoras, sí. Vamos, así, ¿no? La carpa está del siglo XVI, pero la gran expansión de la carpa fue una especie rara, que la gran expansión fue a partir de los años 40-50 con el movimiento. Bueno, los pantanos por un lado, pero sobre todo, bueno, hay dos cosas. Una, el efecto combinado, el efecto que tienen los embalses en los ríos, que por un lado generan un charco gigante en el que las especies invasoras van muy bien, muchas especies invasoras, y por otro lado hacen que los ríos, que tenían unas fluctuaciones enormes de caudal antes, cuando venían las avenidas eran gigantes, cuando se secaban en verano no tenían casi agua, pues los embalses modulan esa variación y los convierten en un ambiente mucho más amable, que no tiene grandes crecidas. Entonces muchas especies que no son de ríos mediterráneos son capaces de vivir en ríos que están modificados por los embalses. Pero además con la carpa, en el caso concreto de la carpa, que llevaba mucho tiempo aquí, lo que pasó es que el Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza, que es el precursor del ICONA, el precursor del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, en la época, empezando en los años 50, tuvo una promoción muy importante de la pesca fluvial que tenía varios protagonistas. Los protagonistas son la trucha, siempre, eso por lo que siempre está la trucha, después estaba el lucio y el black bass como grandes depredadores, la carpa y el cangrejo de río, el cangrejo italiano. Esos eran los protagonistas de la promoción de la pesca fluvial del Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza.
El cangrejo italiano, ¿has dicho? ¿O americano? He dicho cangrejo de río, pero es el cangrejo italiano. El cangrejo que llamamos autóctono, que también es una introducción del siglo XVI, ¡Anda! que tampoco podemos llamar especie invasora, porque no es una especie invasora, pero sí es una especie introducida, italiana, introducida desde la Toscana. O sea, Enoch, perdóname que te No, estoy no, esto cortando yo otra sí vez. que lo sabía. No, no, esto sí que lo sabía, sí. Yo estoy flipando. O sea, que el cangrejo autóctono es introducido en el siglo XVI y el cangrejo americano se introdujo después y está atacando a otro cangrejo que también introdujimos. Claro, sí, bueno, porque es un cangrejo, el cangrejo italiano es un cangrejo europeo y como todos los cangrejos europeos, los cangrejos de río europeos son muy vulnerables a la fanomicosis, que es un hongo que vive asociado a los cangrejos americanos. Entonces, cualquier cangrejo europeo en contacto con los cangrejos americanos desaparece por la enfermedad esta. Pues yo pensaba que el cangrejo autóctono era autóctono de verdad. Bueno, pues nada. Pues, además se introdujo en el siglo XVI y se expandió mucho o sea, la expansión en algunos sitios es muy reciente, que a la zona del Alto Guadiana, donde hubo una producción de cangrejos bestial con muchísimas familias que vivían del cangrejo, llegó en la última mitad de la segunda mitad del siglo XIX. O sea que está bastante documentado. Andalucía también llegó bastante tarde o sea que aunque la introducción es antigua, tardó tiempo en que la población se acostumbrara a eso y que se generara una cultura de consumo del cangrejo. Joder. Luego se generó esa cultura y durante el franquismo se promocionó muchísimo. O sea, hubo una promoción bestial del cangrejo en el pack ese, que eran Lucio La Paz, carpa, cangrejo y la montaña trucha. Esto, además, la historia del cangrejo, igual tenemos que un día ponernos, Juan, y hacer un podcast solo de ello, porque es súper interesante, es muy chulo. Pero bueno, voy a lo que estabas diciendo, porque me gusta mucho esta dimensión temporal de la especie invasora, ¿vale? Porque realmente es lo que estamos diciendo, ha entrado, tenemos un periodo en el que estamos viendo esos efectos, y hay un momento en el que eso o deja de ser invasora o porque a lo mejor no se adapta o no medra o lo que sea. Entonces, ¿cuándo hay que empezar a luchar contra esas especies invasoras o cuándo hay que dar la batalla por perdida y asumir que ya ha entrado en el ecosistema y va a formar parte de él? ¿O cómo es eso? Cuando hay que empezar a luchar es clarísimo porque lo más importante de todo es evitar las entradas. O sea, lo más importante en la gestión de las invasiones es evitar la introducción, que las especies lleguen al campo. Que las especies lleguen al campo y darle la oportunidad de convertirse en una invasión. Muchas de las que llegan al campo nunca llegarán a ser una invasión, pero algunas sí, entonces hay que evitar esa oportunidad. Porque una vez que ocurre, una vez que se inicia la invasión, es mucho más difícil actuar, es mucho más difícil controlar la población, en muchos casos de hecho es imposible. ¿Cuándo hay que dejar de hacerlo? Es algo ya mucho más discutible, porque cuando tiene invasiones gigantescas que ocupan áreas muy grandes, que ya han llegado al tope de su expansión, ya no se van a expandir más y son abundantes y no hay tecnologías posibles, herramientas posibles para eliminarlas, no hay capacidad de control, pues a lo mejor puede llegar el caso en el que se decida tirar la toalla como eso. Pero es difícil porque siempre hay lugares concretos en los que vale la pena actuar. Digamos, por ejemplo, la carpa no la vamos a erradicar nunca de España, ni siquiera controlar sus poblaciones probablemente. Pero hay lagunas que son lagunas aisladas que tienen carpas que están muy mal por tener carpas y en las que vale la pena actuar, las que vale la pena retirar las carpas y además funciona muy bien. Cuando se ha hecho, las lagunas que son turbias, que solamente tienen patos reales, así, al retirar las carpas se convierten en lagunas transparentes con vegetación acuática, empiezan a tener patos buceadores y funciona muy bien. Son acciones costosas, pero que se han probado varias veces y que tienen beneficios importantes. Entonces, aunque en general a la especie carpa no vamos a poder eliminarla, ni siquiera controlarla a nivel español, digamos, europeo, sí siempre va a valer la pena actuar en según qué sitio. Vale, hablamos de lagunas, por ejemplo, aisladas, en alta montaña o bueno, no en alta montaña, en zonas que no pueda volver a entrar, ¿no? Sí, en alta montaña se están, de hecho, también erradicando sobre todo salmónidos y foxinus, peces pequeños, cipríneos pequeños que se llevan a los lagos de alta montaña para hacer comida de los salmónidos y poder pescar en alta montaña. Eso en el Pirineo hay varios casos y también está funcionando bien. Cuando se retiran los salmónidos y los foxinus, los lagos vuelven a ser mucho más transparentes, vuelven a tener mucho más tritones pirinaicos
y son, cuando se es exitoso en la eliminación de las invasiones, se recuperan bastante esos sistemas, se recuperan además bastante rápido. Qué guapo. Oye, Enoch, ¿vas a tirar algo tú? No, que me hace, no sé, me gusta eso porque le estás dando la dimensión temporal y también la dimensión espacial de decir, no, es que a lo mejor no tenemos que actuar sobre todo el territorio en determinadas especies. Bueno, me gusta ese enfoque, me parece muy interesante. Una pregunta que hace yo. Cuando una especie invasora nos viene de puta madre, porque hay algunas especies invasoras que yo conozco, por ejemplo, el caso de las lagunas de Ruidera, que desapareció la nutria y volvió gracias a que tenía comida. Y no solo ahí, en muchos sitios. O sea, desapareció la nutria, entró el cangrejo rojo, entró la nutria. Y sé que pasó en Ruidera, en la laguna de Ruidera, pero es que en más sitios también ha pasado. Que se han recuperado las poblaciones gracias a que se hinchan a comer cangrejo rojo. Igual me dicen, no, eso también es mentira. Pero en teoría creo que es así. ¿Qué hacemos con esas invasiones? Que dices, joder, acabamos. O sea, sé que es imposible, pero si una especie invasora está favoreciendo a otras. Bueno, no es mentira, le ha favorecido el cangrejo rojo a la nutria, claramente, y una parte importante de la comida y eso. Pero lo que pasa en la nutria también hay una recuperación generalizada en Europa y en algunos sitios donde no hay cangrejo rojo. Por ejemplo, en el sur de Italia, donde estuvo a punto de extinguirse, las únicas poblaciones italianas quedaron en el sur de los Apeninos, se está expandiendo la nutria sin que haya cangrejo rojo. Ha pasado algo con la nutria en Europa que puede tener que ver con que ha dejado de haber muchos contaminantes tipo PCB y DDT en el agua, en general que se están recuperando las poblaciones. Aunque yo creo, mi impresión es que lo más importante que le ha pasado es que la gente ha dejado de matar nutrias, que nos parece algo que no pasaba, pero que sí pasaba, se mataban muchísimas nutrias, y la nutria es muy vulnerable a que la maten porque es un animal grande que vive en una línea, vive en el río. Entonces, si tú quieres matar una nutria, solamente tienes que esperar allí o buscarla con los perros en la línea porque no va a estar en otro sitio. Tú vas a la línea del río y la vas a encontrar allí. Entonces, es un animal muy vulnerable y mi impresión general es que se recupera cuando han dejado de matarla. Pero el cangrejo le ha venido muy bien, que eso es lo que decía, que la otra parte de verdad, que sí es verdad que ha venido muy bien, pero es más espectacular todavía que en la nutria, en el caso, por ejemplo, de Doñana. Un sitio como Doñana. Doñana nunca ha tenido tantas aves depredadoras como ahora, nunca ha tenido tantas carzas, tantas espátulas, y es una cantidad impresionante de parejas que no para, se recupera el morito, se están recuperando todas las ardeidas que eran la grande amenaza de siempre, la gardilla cangrejera, todo está yendo bien, todo lo que sea capaz de comer cangrejo. Pero la pregunta es, ¿eso es un éxito de conservación? Porque pasa algo, las especies que no son capaces de comer cangrejo, las que comían vegetación sumergida, por ejemplo, les va muy mal, porque el cangrejo acaba con la vegetación sumergida. A los anfibios les va fatal, porque el cangrejo no solamente acaba con los anfibios, sino que encima genera que haya un montón de garzas que a su vez comen más anfibios. Entonces el anfibio está mal, está puteado por la parte del cangrejo y está puteado por las garzas que fomenta el cangrejo. Entonces hay un montón de elementos de biodiversidad que les va muy mal lo del cangrejo y sería como una pregunta, ¿compensa lo positivo? Y casi la pregunta es, ¿qué es lo positivo? Que haya muchas garzas es positivo frente a que haya patos buceadores. Entonces, en realidad, cada vez que hay una perturbación hay cambios y hay especies que se ven beneficiadas. No, que si tú talas un bosque y pones un aparcamiento de un Carrefour, ahí va a haber especies beneficiadas. Va a haber especies que no estaban en el bosque y van a aparecer en el aparcamiento. Pero claro, vale la pena como pesar qué son los cambios positivos y los negativos. Claro, es que... Vale. A ver, yo aquí soy bastante claro. O sea, es como cuando han intentado introducir especies, mete una introducción y ¿qué haces? Introduces otra para que mate a la primera y al final lo que tienes son dos especies introducidas. Yo para esto soy bastante cuidadoso, ¿no? Pero bueno, hay gente que es todo lo contrario. Aunque, lo del cangrejo ha pasado, pero yo creo que si fuera posible volver a una situación anterior sin cangrejo, yo lo haría sin ninguna duda. O sea, sin ninguna duda, eliminaría todos los cangrejos rojos. O sea, la nutria le va peor, que le vaya peor. O sea, la garza le va peor, que le vaya peor. Pero para mí sería una prioridad absoluta que no haya ningún cangrejo rojo más. Lo que pasa es que la realidad es que es imposible. Todavía no tenemos ninguna herramienta posible para, en los sitios donde es abundante, ni siquiera para intervenir en las densidades. O sea, que está la industria cangrejera sacando cientos de millones de individuos al año y no es
no cambia la cantidad de individuos que sacan todos los años. No se afecta a las densidades. Y luego con la cantidad que hay en los ríos y eso no es imposible hacer nada. Que en el mismo sitio mi abuelo iba, sacaba 1000 y al día siguiente iba y sacaba otros 1000. Dices, pero si sacó ayer 1000, ¿cómo hay otros 1000 hoy? Pues estaban. Y además entretenía al hombre contándolo para decir, he sacado 1000. Oye, además porque hemos hablado de la carpa, hemos hablado del cangrejo, ¿qué otras especies, hemos hablado de black bass, ¿qué otras especies acuáticas invasoras son las que más sueles trabajar o que son más perjudiciales o que... Justo estoy trabajando con gente con la que colaboro en el Delta del Ebro. Estoy trabajando con el impacto del cangrejo azul, que es una de las jaivas. Bueno, me gusta utilizar el término jaiba porque es como se le llama al cangrejo en la parte de habla hispana donde es nativa. En México se llama jaiba. Pero vamos, la jaiba azul esta que es una invasión, es un caso curioso porque es una invasión antigua que lleva en Europa desde principios del siglo XX, en el Mediterráneo desde mediados del siglo XX, y no había sido realmente una especie invasora, no que prosperara, que se hiciera abundante, que se expandiera, y de repente ha pasado algo en torno a 2010, 2005, 2010, ha pasado algo que no se entiende, y esa especie que llevaba aquí 50, 60, 100 años en algunos casos, de repente se ha hecho súper invasora, aparece en todo el Mediterráneo, en la orilla norte y en la orilla sur, está por todas partes, y además con unos picos de abundancia brutales. Estamos trabajando en el Delta del Ebro y pues hay un montón de especies que están en declive por efecto del cangrejo azul. Entre ellas algunas muy interesantes, como la anguila, que ya de por sí arrastra un declive bestial y es una especie muy amenazada ahora a nivel mundial. Pues ahora mismo, con los embalses, los hábitats de la anguila están restringidos a la costa, que es donde está llegando el cangrejo azul y parece que le afecta mucho. Y desaparece, por ejemplo, el cangrejo verde, que es el Carcinus, que no sé si habéis bicheado por la playa, es el cangrejo que siempre coges de chico. Nosotros es que somos de interior. uno de Talavera por ahí y el otro de Albacete. O sea. No soy muy de Carcinus, ¿no? Entonces, pues eso ya no lo en muchos sitios ya no lo vaya a coger porque han desaparecido con los cangrejos azules. Los cangrejos azules son mucho más difíciles de coger porque son grandes, súper agresivos, súper ágiles y súper fuertes y te pegan un picotazo antes de que te des cuenta. Y vamos, tienen unos impactos brutales en el cerebro. Hay un montón de especies ahora mismo en declive por efecto del cangrejo azul. Enoch, entramos ya a la ley de protección animal, que veo que se nos va hablando de invasoras todo el programa, ¿eh? Es que es súper interesante lo de invasoras, pero creo que también merece la pena tocar este tema. Teníamos pendiente el Life Invasacua, con el Life Invasacua, la gente del Life Invasacua, de invasoras acuáticas, tenemos pendiente hacer un programa, así que vuelvo a hacer el llamamiento que ya se lo he hecho en privado, para que se vengan a este o a otro programa para hablar de invasoras. Yo sé que Miguel se está riendo porque se lo va a mandar el programa, pero como has dicho que se lo ibas a mandar, lo voy a decir en antena para que se animen más a venir. Vale, ya que estamos hablando de especies invasoras y entrando en la ley de protección animal, que vamos a focalizarnos solo sobre especies invasoras, quien quiera más carnaza, pues bueno, luego en redes la generamos, que nos gusta la carnaza. Hay uno de los aspectos que más se critica y que no solo en la ley de protección animal, sino mucho tiempo atrás, que es matar especies, matar individuos. Principalmente hablamos de cotorras, especies invasoras que son muy bonitas y que parece que no se puede matar animales. Hay otros modelos de gestión, ¿no? Y en el escrito que vosotros hacéis, estos, que, si no me equivoco, 800 ecólogos, ¿no? Y solo lo han firmado ecólogos, o sea que prácticamente todos los ecólogos de España, científicos que estudian ecología, han firmado esto. Porque sé también que mucha gente quería firmar y estuviste haciendo limpia de firmas, ¿no? Para que solo ecólogos firmaran, ¿no? Si no me equivoco. Sí, fue un tareón la selección de la firma, porque se nos fue un poco de las manos, queríamos buscar solamente gente que trabajara en investigación y se nos fue un poco de las manos y el formulario que teníamos para firmar se nos llenó y tuvimos que hacer un trabajo grande de filtrado de firmas para identificar realmente a quién estaba firmando y que fuera de alguna universidad, algún centro de investigación. Vale, pues ahora voy con la pregunta. Uno de los aspectos que más habéis criticado y que para mí es más criticable es que no se puedan matar especies invasoras, principalmente el caso de las cotorras. ¿Realmente es la única medida para atacar las especies invasoras sacrificarlas? Bueno,
Yo el caso de las cotorras solamente lo conozco de oídas, un poco, pero sí que es uno de los que genera Sí, pero mucha polémica. si no es de cotorras, de las especies que tú conozcas también. Claro. O sea, por ejemplo, trabajando con peces es imposible hacerlo de otra manera. O sea, no se puede hacer no se pueden eliminar las carpas de una laguna de ninguna otra forma que no sea matarlas, porque cualquiera de los métodos que vaya a utilizar implica sacar toneladas y toneladas de animales acuáticos súper sensibles a que los cojas en un arreo, que los saques en la mano, que los amontones en un sitio. O sea, que como mucho puedes intentar mejorar las condiciones de la muerte del bicho, pero es imposible manejar los bichos con vida. Además, que no tiene sentido manejarlo con vida, porque lo que hay tienes que eliminar esos animales. Es imposible hacer ningún otro manejo. Con algunos animales sería posible hacer un manejo no letal, quizás, pero siempre tiene que ser seguramente en condiciones, en poblaciones poco abundantes, en momentos iniciales de la invasión, donde bueno, se puede plantear, pero es muy difícil porque cuando hablas de centenares, decenas de miles de animales, imaginaos que de repente le dice vamos a sacar 10.000 bisones americanos del campo. Yo creo que habrán bastante más de 10.000 bisones americanos en el campo. ¿Qué haces con 10.000 bisones americanos? O sea, que es un sinsentido. Tiene pues intentar darle pues, que el sacrificio del animal sea generándole el mínimo sufrimiento posible. Eso es una línea general que además está bastante impuesta en investigación y se define bastante bien el sufrimiento, lo que significa y todas esas cosas, pero bueno, no hay otra forma de hacer esa gestión. En el caso de las cotorras, por ejemplo, sí que se ha intentado, que se ha intentado el control no letal, pero tiene el problema de que las cotorras son animales muy listos. Eso es lo que les hace ser capaces de ser así de invasoras. Los intentas trampear y las trampeas la primera vez, la segunda puede ser, pero la tercera ya no entran en lo mismo, porque ya han aprendido y saben no entrar en las trampas. Con los cangrejos de tu abuelo no pasaba. No, eso no los comíamos después. Claro, a ver, hablando de cotorras, tenemos un programa donde estuvimos hablando con Pedro Vidal, si no recuerdo mal, Pedro Romero Vidal, hablando de cotorras en el programa 109, hace poquitos programas, y lo dejamos en la nota del programa por si alguien quiere que profundicemos mucho ahí. Pero cuando hablamos de sacrificio, y tú hablamos, y principalmente de especies acuáticas, yo también he hecho pesca eléctrica y sé lo que es sacar animales del agua. Claro, el sacrificio muchas veces... lo que a nosotros nos parece un sacrificio duro, que es pegarle un tiro, posiblemente sufra muchísimo menos que con otro tipo de sacrificio, ¿no? Claro. Cuando está el pez y lo sacrificas por asfixia, pues tarda lo que tarda en morirse. Que bueno, que es duro, pero en realidad tarda en morirse poco también. Tarda en morirse pues más o menos lo mismo que tardamos nosotros en morirnos de la asfixia si nos cambiamos los papeles y nos metemos en el agua. Es un tiempo relativamente corto y bueno, será como interpretable como necesario. Hay posibilidades de anestesiar, de hecho hay métodos fáciles, baratos y eficaces para anestesiar peces, para hacer sacrificio con sobredosis de anestésico y funciona muy bien también. Oye, y Miguel, también en el escrito que vamos a dejar en las notas del programa, vuestro escrito que salió publicado en El País, además, en el artículo, también se habla de cría en cautividad de especies exóticas, ¿no? Y es un tema, yo creo, un poco peliagudo, y más incluso, no sé si peliagudo o no muy coherente, no sé cómo explicarlo, ¿no? Por el tema de pájaros y peces. ¿Cómo lo habéis visto desde el comunicado que lanzasteis? Lo veíamos principalmente con los impactos que tiene en el medio por dos vías principales. Una es que la cría en cautividad evita el que se tomen animales del campo, que es una fuente de amenaza muy importante para muchas especies porque el mercado, lo queramos o no, es muy grande. Otra cosa es que se permita o no tener especies exóticas o qué especies se vayan a permitir tener, que eso el anteproyecto también supuestamente sacará una lista que, bueno, habrá que ver cómo funciona la lista esa de especies que se pueden tener. Pero dejando eso al margen,
por un lado, el hecho de criar las especies en cautividad hace que no se capturen en el campo. Pero hay otra parte muy interesante que tiene que ver con la capacidad de ser invasora que tienen las especies que se crían en cautividad o que han nacido en el campo, se han capturado y se han vendido. Porque ocurre que las especies que se capturan en el campo y terminan en una jaula aquí, pasan un montón de filtros y además muchas mueren por el camino. Entonces, eso se cogen, han hecho compañeros de la estación biológica, lo han experimentado, haciendo trabajo experimental sobre eso, pero imaginaos que se cogen, pues ellos trabajan con tejedores en Senegal. Imaginaos que en Senegal los tipos que están ahí en el campo capturan 1000 tejedores y se lo venden a un comerciante de pájaros. De ahí han muerto ya 50. Luego los tienen estabulados en un sitio donde se mueren otros 100, quedan 850. Lo meten en un barco y se pasa el tiempo que esté hasta llegar a Huelva, donde lo descargan. Ahí se mueren 300 y te quedan 550. Y en el transporte, no sé qué, se mueren. Al final llegan a la tienda, pues 300 animales. Y también hay muchos que se quedan atrás porque no son capaces de soportar el estrés de vivir en una tienda. El bicho que llega a la jaula es un super animal. Ha sido capaz de pasar todos esos filtros. Y no es ninguna tontería, está medido con la capacidad que tienen de resistir al estrés, la capacidad que tienen de enfrentarse a situaciones nuevas, la capacidad que tienen. No son una selección al azar, son unos superanimales. Claro, el problema es si se escaparan. Cuando se escapan o cuando los sueltan, que siempre ocurre, eso no es algo que pueda ocurrir o no, que los bichos de jaula siempre se escapan o siempre se sueltan. Esos bichos generan una población con mucha facilidad. En cambio, los bichos que nacen en una jaula, que solamente han conocido la jaula, tienen una probabilidad muy baja de establecer poblaciones. Y es muy interesante lo que ocurrió en Europa cuando se prohibió la importación de aves silvestres con la gripe aviar en 2005, porque se prohibió como una medida sanitaria. Dijo que nadie traiga loros de ningún sitio, ningún tipo de ave silvestre. No, se prohibió la importación. Lo que ocurrió es que la gente empezó a criar aves en cautividad, entonces cambió completamente el mercado y se convirtió en un mercado basado en especies criadas en cautividad. Y lo más importante es que dejó de haber introducciones de aves. O sea, que la tendencia que había en España, que había una tendencia siempre creciente, cada año más especies, cada año más especies, cada año más especies, se interrumpió bruscamente en 2005. Y a partir de 2005 apenas hay invasiones nuevas de aves. Tiene que ver con eso y es una historia de éxito en biología de la conservación, que es un mundo en el que prácticamente no hay historias de éxito. Que todos son fracasos. No hay grandes historias de éxito por ningún sitio. Y esa es una que es un poco casual, pero que funcionó, pero bien. Es una medida que además no iba contra especies concretas, sino simplemente iba contra el origen en general. No se introducen especies capturadas en el medio y funcionó muy bien. Entonces, digamos que esa es la parte buena que tiene la cría en cautividad. Diferente es, digamos, la parte filosófica que podemos tener, pero la idea general que podemos tener sobre la necesidad o la conveniencia de que la gente tenga aves en jaulas criadas en cautividad. Sí, pero es otra cosa. Claro, yo aquí sería o muy estricto, no, o se prohíbe el animal, pero no prohibir la cría, porque es que prohibir la cría es como, no, o sea, es que está de facto prohibiendo, pues coño, que se prohíban los animales en jaula y ya está. Yo ahí sí que lo veo. No sé, una cosa o la otra, pero no nos quedemos a medias. Y al final, por el quedarte a medias... Sí, porque además las leyes actuales ya prohíben la importación de este tipo de especies. O sea, prohibido está prohibido ya. Que se importe, sí. O sea, ahora mismo solo se puede conseguir en jaula. Y si no se cría, no se va a tener. Sí, y es una cosa que, eso sí, la ley quisiera prohibirlo, tendría que decirlo explícitamente, pero es un choque cultural fortísimo, porque hay bastante gente que tiene especies exóticas en jaula, pero hay muchísima gente que tiene canarios y que tiene jilgueros. Bueno, no sé, sí, aunque también que bueno, por una parte está muy bien que se prohíba la captura en el campo de jilgueros, ¿no? El silvestrismo es algo que está por eliminar, ¿no? Pero que hay mucha cultura de tener pájaros en jaula y enfrentarse a eso por una ley directamente es algo muy complicado, que yo no sé si la persona que tenía eso en la cabeza lo ha evaluado lo que supone meterse en la realidad. Y aparte es que lo que estás haciendo es, o sea, si no prohíbes el comercio, lo que estás es una industria que puede estar en España
llevártela a Francia. Porque al final, si yo no puedo importar salvajes, pero sí puedo importar de jaula, me van a venir de Francia. O sea que ahí es verdad que es... Pero hay un aspecto aquí que vosotros criticáis y que realmente a mí me parece muy bueno. ¿Vale? Y será de los poquitos del este que dije, esto me gusta, ¿vale? Esto me gusta, soy ecólogo, pero esto me gusta. Que es el listado positivo de especies. Aquí hemos hablado también en este podcast con la gente de FIEP, no me acuerdo exactamente con quién fue, ¿no? Porque como entrevisté también en Oikos, en otro de mis podcasts, a diferentes personas, ya no sé a quién entrevisté en cada sitio, pero alguien de FIEP, no sé si con Ana, nos hablaban del impacto de la necesidad de meter un listado positivo de especies. O sea, porque ahora hay un problema que es que si no está en el listado negativo, tú puedes importar cualquier cosa. Al haber un listado positivo, no puedes importar cualquier cosa. En plan, solo puedes traer especies o meter especies en jaulas, en acuarios me refiero a particulares, que estén de manera positiva. ¿Por qué? Porque el problema cuando es de manera negativa es como vienes y cuando ya está aquí, ya genera el problema, entonces la metemos en un listado. Y tú bien has dicho que ahí ya es tarde. ¿Vale? Entonces, a mí el listado positivo de especies me parece bien. ¿Sabes por qué se metió eso en el comunicado vuestro? Porque, sí, en principio, en general, en el espíritu del comunicado no está que nos parezca mal un listado positivo. Lo que está mal, lo que nos parecía que estaba mal, es entrar en confrontación directa con el Ministerio de Medio Ambiente y su comité científico, porque esta ley crea un listado positivo que es independiente del listado del catálogo de especies invasoras, creando a su vez un comité de científico técnico independiente del comité científico del Ministerio de Medio Ambiente, y entrando en colisión directa desde el Ministerio de Derechos Sociales. O sea, que es una cosa muy rara, que es algo que le pasa a este borrador de ley, ¿no? que es básicamente que pensando en perros y gatos, por decirlo de alguna forma, se ha querido intervenir sobre todo los aspectos prácticamente en los que haya animales, quitando toros y producción animal, ¿no? Que eso lo ha dejado aparte, pero prácticamente cualquier aspecto de la vida que implique que haya un animal silvestre, doméstico, de compañía, lo que sea, lo ha querido regular de alguna forma la ley. Entonces entran en conflicto con un montón de no solo normativas, sino además de estrategias que están en marcha, de grupos que están trabajando. Entonces, a mí también no me parece mal el listado positivo. Lo que me parece es que no es el sitio ni la forma para hacerlo, que hay ya comités científicos para eso y otra forma de funcionar. Antes de que se me pase, el programa que decías, Juan, era el 59, o sea, hace un montón, con Ana Heredia, ¿no? Ana, ¿ves? Pero lo que decías es muy interesante porque yo estaba viendo, no me lo he terminado de leer, pero estaba leyéndome el borrador, y en el primer artículo, que es el objeto, ¿no? El ámbito de aplicación, se hace se cita los animales que viven en el entorno humano. Y a mí esto me es un poco vago, ¿no? A mí me cuesta un poco entender dónde están los límites aquí, y es justamente ahí es donde podrían estar en conflicto con este listado positivo entre el listado de especies exóticas del ministerio y el listado de positivo de esto, ¿no? Que a lo mejor es por ahí por donde van los tiros, porque ¿cómo defines qué es humano? ¿Un olivar es humano? Bueno, ¿Entorno humano? Es una visión muy urbana de la vida, ¿no? Los animales que están en el entorno humano, porque si estás un poco fuera de la gran urbe, son cualquier especie, no hay diferencia, porque todas están en un entorno humano. Eso es como muchas definiciones del borrador son vagas y bastante centradas en el ambiente urbano, ¿no? Una cosa que tenía también sobre el listado positivo, que también, como digo, no me parece mal como concepto el listado positivo, pero sí creo que está mal planteado, es que entre las condiciones que se supone que tienen que tener las especies para formar parte de este listado positivo, está el no haber sido mencionada como especie invasora en ningún lugar del mundo. Creo que pone, ahora mismo no soy capaz de saber la redacción, pero creo que esa es una condición, que en ningún lugar del mundo se haya mencionado esa especie como invasora, lo cual es una tontería, porque todas las especies que están en cercanía de las personas, todas las especies que se utilizan como animales de compañía, todas son invasoras en algún lugar del mundo, porque el factor más importante para que una especie sea invasora
más allá de que sea capaz de reproducirse muchas veces, que sea capaz de vivir en muchos hábitats, que tenga una dieta muy amplia, todo eso le favorece ser invasora. Pero lo que más favorece de todo es que viva en cercanía de las personas y que las personas las lleven con ellas y que las tengan siempre en su casa. Eso es lo que fomenta más que una especie de invasora. Pues justo, último tema que íbamos a sacar. O sea, lo hemos puesto aquí como un poco separado, pero es que no lo acabas de dar. O sea, no lo acabas de dar, ya sabéis todos cuál es. Pero Enoch, este tema te lo dejo a ti. Es que yo me he metido muchas veces en el charco felino. Colonias felinas. ¿Cómo gestionamos esto y cómo afectan a la biodiversidad? Porque al final es lo que nos interesa, ¿no? ¿Cómo afectan a la biodiversidad? Pues afectan muchísimo, dependiendo mucho de dónde estén esas colonias felinas. El puro concepto de colonia felina es un poco raro. Pero las colonias felinas, o sea, los gatos no son animales coloniales, no viven en colonias, no viven apelotonados todos. Cuando están en una colonia, están todos juntos y están interaccionando y peleándose todo el rato entre ellos. Eso es porque hay alguien que les proporciona comida en abundancia y hace que se rompa su estructura social natural, que es vivir cada uno por su cuenta y tener pocas interacciones, y se esfuerzan esas interacciones. Por eso esos gatos tienen muchas más enfermedades que cualquier otro gato, que los domésticos, que los silvestres que viven solitarios y todo eso. El puro concepto de colonia felina es un poco extraño. Pero también su impacto es muy grande porque los gatos son muy buenos cazadores. Los gatos se dedican a cazar animales y cazan montones de mamíferos, montones de aves y montones de reptiles. Y de insectos también. Ellos lo hacen constantemente, estén bien alimentados o no estén bien alimentados. Los gatos, si tienen oportunidad de cazar, van a cazar y siempre van a intentarlo. Entonces, esas colonias, cuando están, pues, como me decía otro día un amigo, ¿y qué pasa con una colonia que está en medio de Madrid? ¿Qué hace? Y pues a lo mejor hace poco, no hace mucho, pero es que no se puede legislar por lo que pasa en el centro de Madrid. El centro de Madrid es un punto absurdo comparado con la realidad del Estado, ¿no? La realidad que está legislando esa norma. Entonces, en muchísimos sitios, las colonias felinas tienen muchísimo impacto sobre las lagartijas, sobre las aves marquesas, sobre los pájaros que crían, y las cantidades de animales que captura cada gato individual son enormes. Ojo, que en el centro de Madrid hay muchísima fauna urbana que también es de alto valor, porque volvemos al ejemplo me voy a ir de las cotorras y a los nóctulos. Que son los murciélagos estos impresionantes, enormes, el nóctulo gigante, que a la cotorra le afecta mucho. Vamos a ver, o sea, aquí es elegir. O sea, ¿qué queremos? ¿Gatos o queremos fauna urbana salvaje, entre comillas? ¿Qué queremos? ¿Cotorras o queremos nóctulos? Porque cada vez que nos dicen, es que pobre gato, es que no vas a matar a la cotorra. Vale, pues, o sea, vamos a ver. Estás matando a otra especie, que no pasa nada, pero es así. O sea, que yo no lo critico. O sea, cada uno tiene su esta moral y yo prefiero los murciélagos antes que las cotorras. Que tú puedes preferir la cotorra, lo veo genial. Pero o matamos una cosa o matamos la otra. Y esto lo defiendo siempre. Y con los gatos es igual. O si potenciamos los gatos, matamos otras cosas. Así de fácil. Y la ley, el anteproyecto de ley muy, muy confuso el plan que le da a lo que le llama colonias felinas, ¿no? Porque quiere hacer como un censo, hacerlas como oficiales y además tiene el objetivo de mantener el número. Supuestamente va a fomentar la castración de los gatos y la suelta, pero manteniendo a los ayuntamientos responsables de mantener el estado de salud y el número de gatos en las colonias. Entonces es una cosa rarísima porque no fomenta el bienestar de los gatos que están en la colonia, que ya sería discutible hacerlo, ¿no? Sino que fomenta, dándole un grado de oficialidad, su permanencia en el tiempo. Y además dándole una categoría oficial a lo que le llaman cuidadores, que son gente que a lo mejor, que eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, son gente, depende de quién, son gente a la que le puede venir muy bien las colonias de gato, porque son gente que tienen a lo mejor pocas otras ocupaciones en la vida, igual que mucha gente que alimenta palomas, ¿no? En la que, mira, pues pasan su día así y no deja de ser una parte importante para esas personas. Que a lo mejor hay que tenerlo en cuenta también esa parte. Claro. Lo entiendo, o sea, que no creo que hubiera que llegar a las colonias de gatos y eliminar todos los gatos de las colonias de hoy para mañana. Que hay gente con sus sentimientos implicados allí, con su ligazón a esas colonias de gatos, bueno, que no le hacen ningún bien al medio ambiente, pero personalmente pues tienen un día a día que le tiene un que impacto, hace llevar mejor la vida. Tiene un impacto social también y ya está. Bueno, es una dimensión más.
que habría que trabajarlo, pero yo puedo tener mucho arraigo a pegarle fuego al monte y no por eso está bien que lo haga, quiero decir. ¿Sabes? Que igual hay que trabajar para que esa gente deje de ver bien las colonias felinas, pero no estamos en esa línea, estamos en toda la contraria. Pero bueno, eso creo, ¿no?, que este tema da para un programa para muchas cosas, el tema de las colonias felinas. Sí, el tema de las colonias felinas es delicado. Y en sí el borrador del anteproyecto de ley de protección y derechos animales creo que merece que le hagamos un programa luego un día entrando en profundidad, pero bueno, eso ya será otro día. Ya se lo dedicaremos y a lo mejor traer a alguien que le parezca bien el borrador y aquí, a preguntarle también algunas, igual que hemos preguntado aquí cosas que nos gustan y para que nos contestéis, a lo mejor hacer la inversa, ¿no, Enoch? Pues yo creo que estaría muy bien, sí. Bueno, pues... Miguel... Momento bueno, spam. Encantado. Momento spam. ¿Dónde podemos encontrarte? Yo qué sé, ¿tienes redes sociales? ¿Te seguimos por la calle? Que va, no tengo redes sociales, no puedo, funciono súper mal como spam. Para ser spam tengo que mandar correos electrónicos personales, no. Estoy completamente anticuado, no tengo ninguna red social y no sé, creo que no podéis verme prácticamente en No, ningún pero sitio. yo creo que si pones en Google Miguel Clavero Doñana o algo así, te vas a encontrar artículos escritos y cosas muy interesantes. Yo creo que ahí sí que la gente puede ver lo que escribes y yo creo que eso sí está bien. Bueno, sí, tengo una página web con los artículos colgados, sí, pero no, es un sitio Google de esto que ni siquiera me sé decir la dirección, pero bueno. No pasa nada, te Pueden lo ponemos buscar. en las notas del programa, lo ponemos, no te preocupes. Y si no, que busquen en Google, que es lo más rápido. Miguel Clavero y ahí estás. Pues muchísimas gracias, Miguel, por este ratito y por por habernos regalado este rato a estas horas, que son casi las 9 de la noche, que estamos terminando de grabar, que quitarte esta hora de la familia y habernos la regalado a nosotros, ya este oyente que está detrás escuchando, es un lujo. Yo encantado, me ha gustado mucho. Muchas gracias, Miguel. Muchas Venga, gracias, hasta Miguel. otra. Ya, adiós. Hasta luego. Bueno, venga, vamos a ir ya casi terminando el programa, pero evidentemente teníamos que tener nuestra charla de todos los días con Luis Quesada, que ya sabéis, director de GeoInnova. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? Hola, Luis. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, y hoy hoy... SIG, ni medio ambiente, hoy ¿de qué vamos a hablar? Hoy déjamelo a mí, que a mí este es el tema que me gusta. A ver, vamos a hablar de planes formativos reglados y no reglados. ¿Qué es esto de los reglados y no reglados? Bueno, a ver, la formación reglada es la que, digamos, tiene su referencia directa a través del Ministerio de Educación. Son planes que son oficiales y la formación no reglada son estudios que, digamos, bueno, son cursos, otro tipo de formación que no está certificada, que no sea oficial, básicamente. Que normalmente la hacen empresas privadas o ya sean empresas que hace cualquier tipo de entidad que no está Eso es. certificada, ¿vale? Vosotros, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo. ¿Para qué poner a otro de ejemplo? Pero ojo, resulta que también las universidades también tienen formación no reglada. Ah, claro. ¿Vale? Claro. Porque hay que diferenciar entre la formación, los títulos oficiales y los no oficiales, los propios, ¿vale? Y de hecho casi todas las universidades tienen más titulación propia que titulación oficial, ¿vale? Aparte de lo que es el propio grado, etcétera, pero sobre todo en temas de máster, hay más titulación propia que oficial, normalmente. Claro, porque en máster está como un poco menos regulado, ¿no? Como que se deja un poco más apertura y hay más posibilidades. ¿Qué diferencia suele haber entre máster de estos reglados y no reglados? ¿O cómo? Vale. Ojo con esto porque, a ver, con Bolonia, daros cuenta que al final, si antes es una licenciatura de 5 años, ahora te están planteando grados de 3 añitos y es con máster, ¿vale? Y haces el máster. Pero el máster era, o sea, prácticamente son los 2 últimos años de la carrera que teníamos antes. O sea, es que, pero bueno, ya salen con máster, ¿vale? Casi todos los másters que vienen por la parte de la universidad pueden estar muy bien, o puedes encontrarte a los mismos profesores que
que realmente te van a dar la misma clase que has dado en el grado, ¿vale? Ojo con esto. O te van a dar muy poco más. Es decir, la especialización que te dan a través de las universidades es muy concreta. Daros cuenta que el nivel, el porcentaje de profesores extra universitarios, es decir, que pueden ser profesionales, que van a dar clases al máster o al diploma en cuestión o al curso en cuestión, normalmente no puede superar más del 80%, del 70%, dependiendo de la universidad, dependiendo del tipo de máster, etcétera, ¿vale? Es decir, mejor dicho, al contrario, es decir, solo puede acceder un 20% gente de fuera. ¿Qué pasa? Que realmente esa incorporación de máster, esa especialización que tú tienes cara al trabajo, no la vas a obtener. Vas a tener a los mismos profesores que has tenido antes, dándote prácticamente lo mismo en muchas ocasiones. Ojo, no estoy generalizando tampoco del todo, ¿vale? Que siempre hay casos. Claro. Efectivamente. Pero esto es lo que se ha venido dando en muchas ocasiones. Pero por otro lado, tienes un título sellado oficial. Ahí le has dado. Evidentemente, cuando tú quieres después presentar currículum a licitaciones, cuando quieres presentar currículum incluso a presentarte a temas de funcionario público, ¿vale? A oposiciones, pues esa acreditación oficial es la que vale, ¿vale? Sí. No los títulos propios. Ojo, porque hay muchos másters que nos metemos o muchos diplomas, no, porque están acreditados por la universidad, no sé cuántos, pero es que ves que es un título propio de la universidad X. El título propio de la universidad X tiene el mismo valor que el máster que puede dar cualquier otro tipo de entidad. Sí, el que podéis hacer vosotros. Vale. O sea, el máster de Heinova tiene la misma validez, uno de los másteres vuestros. Un título propio de una universidad. Vale. Oficial. Es decir, normalmente en estos máster, digamos, de entidades, vamos a decir, privadas o externas a las universidades, ¿cuáles son las partes buenas? Vamos a decir, ¿por qué merece la pena? Hombre, normalmente voy a poner el caso de ejemplo de Heinova, aunque podríamos poner muchos otros casos, sin ir más lejos, temas de MBA, ¿vale? Hay muchos MBA que los dan empresas muy potentes que valen potosí, una pasta, ¿vale? Pero tú, ¿qué estás aprendiendo ahí? Estás aprendiendo de gente que se dedica a eso, que su profesión es esa y que tiene un currículum no académico, sino profesional, ¿sabes? Muy elevado, muy grande, ¿vale? Que está viviendo continuamente con el día a día de qué problemas están pasando en ese sector o en ese tipo de proyectos. Claro, eso, el valor que te da cara a nivel profesional es brutal, o sea, no tiene nada que ver con, pues mira, ya tengo el máster académico oficial. Entonces tú tienes que saber elegir qué es lo que quieres. ¿Tú quieres un título que te valga después para poder presentarte funciones, oposiciones, etcétera? Oye, vete a por un título oficial. ¿Tú quieres un título porque lo que quieres es aprender y tener un título reconocido profesionalmente? Pues entonces tú busca empresas o entidades que tengan ese tipo de reconocimiento. Claro. En el caso, por ejemplo, de los másteres en sistemas de información geográfica, pues vamos a tener, a nivel profesional, tenemos muy pocas opciones. Realmente vamos a tener dos opciones. Una es la de Heinova, en ese sentido, de másteres profesionales que tengan un reconocimiento a nivel empresarial, que tengan un apoyo profesional de empresas que se dedican a este tipo de cuestiones detrás, ¿vale? Claro. Entonces, si quieres hacer una tesis con temas de sistema de información geográfica, o te vas a una universidad o no te va a servir el máster que necesitas para hacer una tesis. Es que es así. Efectivamente. O sea, tú tienes que saber para qué quieres ese máster. O sea, voy a aprender un poco, pero lo que necesito es estos créditos o este currículum oficial porque estoy haciendo mi tesis, porque estoy haciendo lo que sé. Oye, pues no te cojas un máster propio, ni una titulación propia en general. Tienes que ir a por la oficial, a por la homologada, reglada. Vale, entonces, son cuestiones que siempre uno tiene que tener en cuenta. No es tan malo ni uno ni el otro. Lo que pasa es que tú tienes que saber dirigir tu formación. Eso es súper importante. Eso entiendo, ¿no? Que lo habrás dicho 50.000 veces en trabajo en medio ambiente. Cómo especializarte, qué tienes que tener en cuenta y cómo proyectar tu futuro. Son cuestiones que tienes que tener, súper claras, ¿vale? Y ojo que no es fácil tenerlo súper claro. No, y menos con 22 añitos que cuando acabas la carrera, el grado. Efectivamente. Sí, pero nosotros somos muy críticos con los máster y si quieres hacer un máster no le preguntes a Enoch ni a mí porque al final no lo haces, ¿eh? No, pero a nosotros nos gusta recomendar hacerlo cuando ya llevas un par de añitos trabajando. Porque ahí ya sabes lo que quieres.
Ya sabes lo que quieres, ya has palpado el terreno, entonces dices, vale, ahora necesito un máster de esto en concreto. Y sabes, la casualidad, siempre que pasa eso, normalmente acaban yendo a por másters profesionales, Sí. no a por Claro, másters universitarios. Claro, normal. Porque lo ven, ¿vale? Ojo que hay másters universitarios que son muy buenos, ¿eh? Que yo no quiero generalizar en todo, que hay gente muy buena detrás en muchos másters y que, oye, chapo, que No, yo yo el que hice también yo me de- gustaría hacerlo si tuviera tiempo. El que hice yo de restauración de ecosistemas, yo muy contento con él, y lo recomiendo. Pero claro, hace ya 12 o 13 años que lo hice, o 10, y ya igual ha cambiado mucho, ¿no? Pero es verdad que yo lo recomiendo por lo que tú dices, pero porque tiene una visión profesional de eso. Pero también es verdad que yo quería un máster para hacer una tesis, con lo cual Claro. a mí me sirvió mucho porque aprendí mucha ciencia. El que Claro. quería aplicarlo en obra igual no aprendió tanto como yo. Claro. Esas son todo cuestiones que tienes que tener en cuenta a la hora de desarrollo, claro. Pues nada, Luis, muchísimas Pues gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros, encantado de volver a veros. Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova, Profesionales expertos en territorio y medio ambiente. y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy en Enoch nos vamos de la hora, seguro, porque tenemos ya una hora de grabación y hay que meter la sección de GeoInnova en la edición. Bueno, cuando le lleguéis aquí ya la habéis escuchado de GeoInnova, pero os voy a confesar una cosa, la metemos en postproducción después. Y además esta vez se nos ha ido la duración, pero es que estaba súper interesante. ¿Sabes qué pasa? Que hemos tratado dos temas, que al final hemos tratado dos temas. Hemos tratado invasiones biológicas y hemos tratado ley de protección animal. Y al final, tratar dos temas es esto. Pero yo creo que ha quedado bien, ¿eh? A mí me gusta mucho. A mí me ha gustado. Bueno, me voy a recomendar un podcast, Venga, ¿vale? ¿qué recomendamos? Un podcast muy chulo que empezó hace no mucho, pero que está, creo que no lo hemos recomendado, que se llama Vivir sin plástico. Muy recomendable, está muy guay. Obviamente el tema ya te lo imagináis y además han tenido a bastantes invitados que hemos tenido nosotros. Así que muy interesante. Que la cantera somos nosotros, ¿no? Nosotros generamos invitados y luego ya se nos van a otros podcasts mayores. Vamos a hacer alguno ahí que se vaya a la tele. Sí, como el de la semana pasada, que salimos, la misma invitada la tuvimos nosotros y carne cruda. O sea, efectivamente. Los mindundis de carne cruda copiándonos los invitados. Bueno, venga, nos despedimos. Venga, vámonos. Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por compartir este programa, muchísimas gracias por los comentarios. Sí, aunque nos deis palos, porque en este nos vais a dar palos. Muchísimas gracias por los comentarios, siempre se agradecen. Siempre que sean un poquito educados. Si son insultando, pues igual te bloqueo en Twitter. Bueno, pero mientras fomenten debate y sea educado, es siempre bienvenido. Exactamente, sí. Y nada, nos escuchamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós.